Shalom, shalom a todos nuevamente. Les damos la bienvenida a Fundación Orahaim una vez más, con mucha alegría, con mucho contentamiento. Y continuamos con nuestra serie de estudios con nuestro querido Rab Asher Kakwa. Y en esta noche vamos a estar sobre el mismo tema que estamos llevando, sobre lo que estamos estudiando perdón, ¿cuál es el? Estamos hablando sobre el cielo y el infierno. Sí, Ahorita vamos a hablar un poquito sobre ese concepto de sí, cielo. Ujú. correcto, querido Rab. Así es que sin más preámbulo, dejo con esto Rab. Y bienvenidos todos sean. Adelante, querido Rab. Bueno, muchas gracias, Francisco. Bueno, primeramente disculpas por el retraso. La verdad tuve un problema técnico aquí de última hora y bueno, al final me tocó conectarme desde el teléfono. Entonces ahí le pido disculpas por el retraso. Y, y sí, bueno, como lo comentaba Francisco, en la clase pasada estuvimos hablando. Estamos en un proceso, como en este módulo, como quien dice, de desmitificación de algunos conceptos que si bien el cristianismo, como muchos otros, ha tomado del judaísmo, los han distorsionado, les han incluso agregado otras cosas que no son ciertas, etcétera, etcétera, porque hay que recordar que ellos tomaron la Torah escrita y lo que llamamos el Tanakh también, pero no tienen la tradición oral. El Talmud, a pesar de que se escribió, o sea que el Talmud hace parte, gran parte de la tradición oral, el Talmud fue escrito en un lenguaje un poco, por decirlo de alguna manera, oscuro, vamos a decirlo así, o sea, no, oscuro no me refiero como misterioso ni nada de eso, sino como que hay que tener una tradición para precisamente descifrar bien las enseñanzas del Talmud, ¿ya? Y precisamente por eso es que también en cuanto a Benay Noach se le prohíbe, digamos, estudiar el Talmud como tal, porque precisamente puede cometer el mismo error. Por no tener la tradición de la enseñanza, de los métodos de estudio, puede precisamente distorsionar cosas del Talmud o tomarlas literalmente. Y ese es el gran problema. Entonces los sabios cuando escribieron esta Torah oral, que estaba prohibido escribirla obviamente, pero ante la posibilidad de que se perdiera la tradición, las explicaciones de todo lo de que viene de Moshe Rabenu, de cosas que no están, sino apenas mencionadas en la Torá, por ejemplo, el tema de los tefilín, el tema de la shejitá, hay muchas cosas que en la Torá no es muy clara, vamos a decirlo así, la Torá escrita como tal, no es muy clara en cómo se cumple, en qué aspectos se cumple. Entonces, esto venía, como decimos en la Halajá, Torah Moshe Misinai, o sea, Torah, una Torah que Moshe le entregó a Moshe y que gracias a esa explicación es que podemos precisamente entender todas las otras cosas de la Torah. Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Precisamente porque, como decía, el Talmud es uno de esa tradición que nos viene hablando de un poco de estos conceptos sobre, por ejemplo, qué pasa con las almas o con los difuntos o el Olam Abba. O sea, la Torah la Torah escrita como tal no ahonda mucho en esos aspectos, solamente encontramos pequeños episodios, como por ejemplo el episodio de rey Shaul cuando invocó a través de la medium, la bruja, pues invocó el alma del profeta Shemuel, pero eso como que queda, esa información como que deja en el aire muchas preguntas y bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo el tema del mundo de los espíritus? ¿Y cómo es el tema de este tema del cielo, entre comillas, porque la Torah no habla de cielo? Entonces, ¿dónde sale este concepto? O el tema del infierno, que tampoco está tal cual en la Torah, sino que hablamos del Geinón y estuvimos hablando de eso precisamente en la clase pasada. Entonces, es precisamente porque los cristianos tomaron la Torah escrita, pero no tienen la tradición, no tienen la tradición. Entonces, en base a eso que les tocó, pues en muchos casos inventar, ya sea con intención o sus propias explicaciones, y de allí se distorsiona todo este tema, todas estas ideas que vamos a estar hablando durante todo este módulo, que estamos entrando en el tema de las almas, cielo, infierno, después un poco vamos a hablar sobre el tema de los espíritus, demonios, o sea, solamente de una manera, aclaro, de desmitificar algunos conceptos y de aclararlos, o sea, aclarar algunos que sí están en la Torah, pero que no son así como se entienden. Entonces, en ese orden de ideas, estuvimos hablando del Geinón, mal llamado infierno. La clase pasada hablamos sobre eso. Creo que quedó bastante claro que digamos, los errores o las cosas que la religión ha impuesto como infierno y ese terror psicológico, digamos,
pero entendíamos que precisamente el Geinom es una de las grandes bondades de Hashem en este mundo. Y lo entendemos con la explicación que dimos. Bien. Entonces, por eso a veces es difícil utilizar traducciones ya establecidas por las religiones. Por ejemplo, traducir Geinom como infierno, porque aquí no se traduce simplemente una palabra. Estamos traduciendo el concepto. Cuando decimos infierno, como que de alguna manera nos acoplamos a todo el concepto que ya hay popularmente sobre infierno, y es un error. Por eso preferimos utilizar la palabra Geinom, a pesar de que ya aclaramos. Ahora, con respecto al cielo también es muy esta palabra del cristianismo, de tener la parte en el cielo, de que las almas pues se acercan a tal o cual personaje, entonces tienen parte en el cielo, etcétera, etcétera. Ya, entonces prácticamente se formó la idea de que quien sigue toda esta nueva enseñanza, lo que llaman su nuevo pacto, etcétera, ellos se hacen merecedores del cielo, y todo se resume a irse al cielo o al infierno. Ese es como todo el tema de la religión, ¿no? Pero en el judaísmo, precisamente, no, ni siquiera voy a decir en el judaísmo, porque suena como si fuera una doctrina judía. En la Torá, en lo que es la verdad, lo que Hashem enseña, esta verdad con la que él construyó el mundo también, ahí el concepto, algo parecido, digamos, a cielo, es lo que llamamos de pronto el mundo espiritual. Y el mundo espiritual puede ser el Olam Abba o el Gan Eden, que es lo que también mencionamos la clase pasada, así como para hacer una introducción. O por ejemplo, o la vida después de la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cuando hablamos de vida después de la muerte, entraríamos entonces a pensar, bueno, cielo o infierno. El alma se va para el cielo o para el infierno, según lo que establecen estas religiones. Pero obviamente el judaísmo, o sea, la Torá sí nos enseña de que hay una vida después de la muerte. O sea, hay algo más, por decirlo así. Además de que el cuerpo se muere, hay algo que pasa. Ya estuvimos hablando cuando hablamos sobre el duelo, sobre los funerales y todas estas cosas, hablamos que el alma también experimenta un proceso de desapego, vamos a decirlo así, de las cosas materiales. Entonces el alma sigue viviendo, por lo tanto hay algo después de la muerte. Ya vimos, como decía, pistas en la Torá, como el profeta Shemuel viniendo en espíritu, digamos, a hablar con el rey Shaul. A veces esta vida después de la muerte es denominada para muchas personas el cielo, o sea, como este mundo espiritual. Pero una rica tradición nos informa que hay una continuación de esta vida que da sentido a todo lo que está pasando en este mundo. O sea, es decir, mucho de lo que entendamos, de lo que realmente viene después de esta muerte física, o incluso después de la resurrección de los muertos, que es otro concepto que vamos a hablar más adelante, vamos a entender que tiene precisamente un propósito de una recompensa, debe haber algo más que simplemente vivir la vida y ya. Y es allí donde hablamos, o donde empezamos a introducir este concepto de Olam Abba, el mundo venidero. Olam significa mundo, o Abba es como mundo siguiente o próximo o venidero. Pero cuando hablamos de algo como siguiente, significa que hay una etapa anterior. Entonces, la pregunta sería: ¿siguiente a qué? ¿Siguiente a la muerte o siguiente a la resurrección de los muertos? ¿Ya? Porque aquí vamos a entender, por ejemplo, el Rebbe en un discurso hasídico que se llama Meviate y Metín. El Rebbe aclara un poco sobre estos dos conceptos y nos explica que muchas veces, aún dentro de la tradición judía, al Gan Eden se le denomina Olam Abba, o sea, mundo por venir o mundo siguiente. ¿Siguiente de qué? De la muerte. O sea, la muerte ocurre para el cuerpo, y a veces las almas, como ya dijimos, se hacen merecedoras de ese lugar llamado Gan Eden, que también a veces es llamado Olam Abba. Pero por otro lado, también a veces los sabios se refieren a Olam Abba y no están hablando de Gan Eden, están hablando de Tejiat HaMetim, de resurrección de los muertos. Y es importante esta aclaración, porque todo va a depender del contexto en que se esté estudiando o de qué se está hablando para entender a qué Olam Abba se está refiriendo la tradición.
Pero al final de cuentas estos dos conceptos es lo que también la gente entiende o que el cristianismo distorsionó como cielos, es decir, lo que viene después de la muerte, la recompensa. Pero ahora vemos que en el judaísmo la Torá nos enseña que hay recompensa en un lugar llamado Gan Eden y hay recompensa también en un lugar llamado Olam Abba, o sea, Tejía de Metín, resurrección de los muertos. Y es ahí donde vamos entonces a preguntarnos, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre uno y el otro? Si reunimos los dos conceptos, vendría siendo lo que llaman el cristianismo cielo, porque al final de cuentas en estos dos lugares se recibe recompensa, las almas van a recibir su recompensa. Sin embargo, el Rambam también nos aclara de que la recompensa de los misbot no se recibe en este mundo, sino en el Olam Abba. Y el Rambam se está refiriendo a la resurrección de los muertos. Y el Rambam se está refiriendo entonces a ese otro mundo, cuando ya otra vez los cuerpos resuciten y todo esto. Entonces ahí va a haber una recompensa por los misbot. La recompensa por los misbot no se recibe en este mundo. No se recibe en este mundo. Y ahora le agrego, tampoco se recibe en el Gan Eden. El Gan Eden es un lugar que existe actualmente, o sea, se habla mucho, se habla de las almas que van al Gan Eden, la Kabbalah habla mucho sobre eso. Los grandes tzadikim están en el Gan Eden superior, porque el Gan Eden tiene dos niveles, por decirlo así. El Gan Eden superior, Gan Eden inferior. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues que el Gan Eden inferior es como una sombra, entre comillas, de lo que es el mundo físico, es decir, que de alguna manera el alma conserva un poco la figura que tenía física aquí en este mundo, y también experimenta, si bien son placeres divinos, o sea, del hecho de haber tenido el mérito de entrar al Gan Eden, lo experimenta de una manera un poco parecida a la boda o al servicio que hacía en este mundo. Esa es la diferencia. Pero el Gan Eden superior es mucho más abstracto. Ahí está el alma como pura, por decirlo así, sin ningún rastro de algo que se le asemeje a lo que fue la vida en este mundo. Y ahí está mucho más cercano a la revelación divina, y ahí el placer que se experimenta en esa cercanía de Hashem es mucho mayor. ¿Ya? Y no todas las almas obviamente llegan a ese nivel. Pero empezando, podemos decir entonces, Gan Eden es un lugar, entre comillas, transitorio, donde van todas las almas que transitan por este mundo físico y reciben entonces en ese mundo, o construyeron, perdón, en ese mundo, construyeron en este mundo a través de los misbot algún tipo de vestimenta que llama el Zohar como una bata, la bata de los sabios, dice Sharet Kusha, que le permite experimentar la revelación divina a ese nivel de cercanía con Hashem. Pero al final de cuentas, todavía no ha recibido la recompensa como tal. Entonces, podemos decirlo así para que se entienda, que nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe Rabenu, todos los tzadikim del pueblo de Israel, todavía no han recibido como tal la recompensa, porque ningún ojo, como dice el Talmud, ha vislumbrado lo que es el Olam Abba. Ningún ojo lo ha visto. Entonces, ¿qué entendemos de eso? Que el Olam Abba, llamado Tejía de Metín, resurrección de los muertos, se conoce poco de eso. De hecho, los profetas hablaron casi que hasta la era Mashiach, resurrección de los muertos un poco, pero de ahí para adelante no se conoce nada. Por eso dice, ningún ojo lo ha visto. O sea, nadie sabe exactamente cómo era el Olam Abba. Tenemos algunas ideas, gracias a los profetas. Pero entonces, este conjunto de cosas es lo que es más complejo que aquello que el cristianismo llama cielo, como que simplemente un lugar donde todo el mundo recibe su recompensa por igual, simplemente por el hecho de haber aceptado tal o cual cosa. Es una recompensa eterna, y como quien dice, es como si fuera una recompensa en un mundo espiritual. Pero aquí vemos entonces con lo que estamos diciendo que la recompensa no es en el mundo espiritual, sino en este mundo, cuando Hashem mismo, como dice Maser Sukkah, retire la clipa de este mundo, el mal de este mundo, y resucite a los muertos, y entonces aquí se va a dar la recompensa de todo ese trabajo que se hizo durante todas las vidas en que la persona vino a este mundo. Entonces los judíos llamamos a esta vida después de la muerte Olam Abba, o a veces también le llamamos Gan Eden. O sea, no es simplemente cielo, porque como que cielo no es algo muy claro. O sea,
Solamente es como que en la recompensa, estar cerca de Dios y ya, o sea, no hay mucho explicado sobre el tema. Pero para nosotros, lo que la Torah nos enseña, que el Emet, que es verdad, es que a esto que viene después de la muerte, nosotros le llamamos Olam Haba, la Torah le llama Olam Haba, y también se le llama Gan Eden con las respectivas diferencias que acabé de mencionar hace un momento. Y otra cosa importante en el judaísmo es que creer en una vida futura es fundamental. O sea, hay algo más que este mundo. Ya, hay recompensas, sí, pero también tenemos que entender de que no se trata simplemente trabajar en búsqueda de esa recompensa, como lo dice la Mishnah Gabot, o sea como aquel servidor que sirve a su amo sin esperar recompensa, y no sea como aquel que sirve esperando recompensa. Y esta parte la vamos a entender un poquito ahorita. Por eso es incluso entre los principios de fe se habla de la tejía de Metín, resurrección de los muertos, pero es fundamental para el judaísmo entender, saber, creer que hay una vida en un mundo venidero donde se va a recibir recompensa de todos los misbot hechos en este mundo. ¿Ya? La recompensa es de los misbot. Y esto es una piedra fundamental de digamos, sin lo cual todo se vendría abajo, todo lo que es la Torah, todo lo que nos enseña, porque al final de cuentas toda la Torah es misbot, pero misbot ¿para qué? Preguntaría uno. Entonces tenemos que Hashem quiere que precisamente tengamos una recompensa, por eso creó este mundo, para que nosotros con nuestro esfuerzo podamos hacernos meritorios de una recompensa de acuerdo a nuestros esfuerzos. Y si eso es de acuerdo a nuestros esfuerzos, significa que no todo el mundo tiene la misma recompensa, porque no todo el mundo se esfuerza de la misma forma, no todo el mundo tiene las mismas pruebas, no todo el mundo tiene las mismas dificultades, no todo el mundo tiene los mismos sufrimientos. Entonces vemos que aquí hay una diferencia con aquello llamado cielo, donde todo el mundo, sin importar lo que hizo, recibe simplemente, o sea, como si todo fuera el boleto de entrada a ese lugar. Ya. Pero acá no, acá enseñamos que aquellos que ellos llaman cielo, si lo comparamos con lo que la Torah nos enseña, no se parecen nada, y encontramos dos lugares que hacen parte de ese llamado mundo espiritual, y que también, como decíamos, el mundo futuro, que tiene que ver con resurrección de los muertos, se refiere a la recompensa que viene después de hacer todos los mismos. Y hay que tener en cuenta que también la Torah o la Mishnah, como dijimos, nos enseña cuando decíamos que no seas como aquel que sirve a su amo obteniendo recompensa. Entonces nos está enseñando la Torah que esto no se trata de haz esto y consigue tu boleto para el cielo. O sea, no se trata de eso, como lo traducen las religiones. Entonces ya empezamos a entender los mitos que hay ahí y vemos que hay completamente un abismo entre un concepto y el otro. O sea, es una cosa muy diferente lo que es este mundo espiritual. Y nosotros no debemos entonces estar simplemente pensando, hago esto y tengo derecho al cielo o al Olam Haba. De hecho, uno de los rebes de Chabad, si no estoy mal, el rebe Sematzedes decía, no quiero tu Gan Eden, no quiero tu Olam Haba, decía él. O sea, ¿qué significa esto? Que tanto era el amor de este sadik que hacía todo lo que hacía solamente por amor a Hashem. Es decir, hay una recompensa, sí, ya lo hemos dicho, pero el rebe decía, no lo hago por eso, lo hago porque te amo. Solamente es mi única motivación de hacer los mitzvot. Entonces, Ramban es considerado un gran codificador del judaísmo, Maimónides. Él sintetizó 13 principios de fe, como ya los conocen, y dos de estos principios están relacionados con la creencia en la recompensa, el tema del recompensa y castigo, que también se habla, vamos a hablar de pronto más adelante, y el tema de la vida después de la muerte, o sea, la creencia en la resurrección de los muertos. Pero hay una pregunta que podría hacerse uno. ¿Es posible observar todos estos preceptos del judaísmo sin esperar ninguna señal de recompensa al terminar? Ya dijimos que no deberíamos enfocarnos en recompensa, pero bueno, vale la pena preguntarse, bueno, pero es posible cumplir los mismos sin pensar si quieren que haya una recompensa. Acabamos de decir hace un momento que si por lo menos no tuviéramos la idea clara de que hay un mundo por venir, todo se vendría abajo, nada tendría sentido. Entonces, ¿cómo podría uno cumplir los mismos sin tener
sin pensar en ese mundo venidero. Según Rambam nos dice que nos faltaría algo esencial precisamente si no tuviéramos estos principios de fe como la creencia que en la resurrección de los muertos. Por eso es un pilar de fe. Por lo tanto, esto parece contradecir la Mishnah que dice no hagas las cosas esperando, no sirvas a tu amo o al amo esperando una recompensa. Pero al final de cuentas no hay contradicción. No hay contradicción aquí. Porque en un lado está diciendo ten en cuenta, ten muy presente que hay una resurrección de los muertos y que hay también una recompensa y castigo después de la vida, o sea, de la vida física. Pero por otro lado te está diciendo, está bien, eso debes tenerlo presente, pero al final de cuentas no hagas los misbot solamente por eso. Hazlo solamente porque Hashem te ordenó, porque es verdad. Eso hace recordarse, nos hace recordar de algo que dijimos con respecto al principio del curso, cuando se estaba hablando de las 7 leyes, y también hemos hablado sobre si los justos de las naciones tienen parte en el mundo venidero. La respuesta es que sí, ustedes lo saben. Y precisamente hemos explicado muchas veces que esta recompensa no, los sabios explican en el Talmud en Sanedrín, que no se da solamente porque la persona cumple los mitzvot por un tema racional, o sea, sino que tiene que tener la conciencia de que Hashem se los ordenó. Si bien es cierto que los mitzvot tienen un aspecto racional, ya lo hemos estudiado, no es solamente por lo que nos parece lógico que debemos hacer las cosas. Por ejemplo, una persona, ya lo hemos dicho, de pronto no comete un pecado de robar ni de asesinar y vive una vida justa, pero no cree en Dios. Entonces se considera que, dicen los sabios, no tiene parte en el mundo venidero por esos actos que hizo, porque aquí lo vital es creer, saber que Hashem fue el que ordenó estos preceptos. Entonces, acá tenemos que tener también esa conciencia, la conciencia de que lo hacemos porque Hashem nos mandó, nos ordenó, como judíos, hacemos porque Hashem nos dio estos preceptos y tenemos que cumplirlos. Pero bueno, sabemos que Él va a dar una recompensa, pero no lo hacemos por eso. Esa es como la forma en que se unen, digamos, estas dos posiciones que aparentemente parecen contradictorias. Otra cosa, también Rambam enseña que la recompensa, como dijimos, no se recibe en este mundo. La recompensa no es mil. Pero aparte de eso, también puede ser muy difícil. Por eso, cuando alguien se convierte y acepta todas las responsabilidades que conlleva ser judío, como parte de la ceremonia de aceptación, la corte del tribunal debe informarle que a través del cumplimiento de estas misbot, usted o la persona es merecedor del mundo venidero. O sea, ¿por qué? Porque hay una amistad que dice también, todo judío tiene parte en el mundo venidero. Pero también hemos aclarado que también esto no debe entenderse como que entonces las naciones no tienen parte también, sino que está hablando específicamente de que el pueblo judío también tiene parte, todo judío en el mundo venidero, y con respecto a las naciones, aquel que cumple las 7 leyes, como ya dijimos. Y a pesar de todo esto que dijimos, el Rambam escribe que la razón o la motivación que debemos tener para hacer los mitzvot es solamente hacerlo como Abraham Avinu lo hizo. Que lo hizo porque era verdad, porque conoció a Hashem y era verdad, y solamente fue la única motivación que tuvo. Y entonces, por otro lado, eso nos aclara un poco la visión, digamos, o empezamos a aclarar un poco lo que realmente, si quisieran buscar alguna conexión con aquellos que llaman cielo, esto es lo que la Torah nos está hablando de estos mundos, de estos lugares donde precisamente hay una recompensa, ya sea en el mundo venidero como resurrección de los muertos, y otro punto como transitorio en el que las almas pueden estar esperando la recompensa. Ahora, hay una cosa que el Rebbe nos dice, nos enseña en el discurso que decía Tejiadametín, resurrección de los muertos, que no todas las almas a veces entran al Gan Eden.
Eso es lo que también es interesante. Es decir, no todas las almas tienen el mérito de ir al Gan Eden. En cuanto al pueblo judío, empecemos por ahí, empezamos ya explicando. O sea, no todos los judíos, no todas las almas judías tienen a veces el mérito de entrar a lo que se llama Gan Eden. Pero la Mishnah sí está diciendo que todas las almas van a resucitar. Ya, todas las almas judías. Entonces vamos a encontrar aquí unas diferencias con respecto a Olam Abba, llámese Gan Eden, y Olam Abba, llámese resurrección. El Olam Abba, que es llamado Gan Eden, esas almas entran allí por un mérito muy grande conseguido en este mundo. ¿Ya? Y eso es una diferencia muy, muy grande. ¿Ya? Bien, ahora voy a leer otra cosita acá que tengo con respecto a lo que decía al principio. La Torá no es muy clara, o sea, nos da pistas. Bueno, no es muy clara en la Torá escrita, me refiero que nos da pistas la Torá escrita como de que hay algo más, como hablábamos del profeta Samuel, el espíritu del profeta Samuel y otras cosas que vamos a mencionar, pero no nos explica mucho que hay ahí, por lo menos la Torá escrita no, la Torá oral sí nos aclara muchas cosas ahí. No encontramos muchas menciones sobre estos mundos en la Torá escrita. Por ejemplo, tenemos la historia de Abraham, el versículo, ya les digo qué versículo es. Voy a mirarlo acá. Segundo. Tenemos en el versículo de Génesis 15, que Hashem le dice a Abraham, en cuanto a ti, irás a tus padres en paz, serás enterrado a una edad avanzada. Y Abraham, más adelante, dice, Abraham había dejado la casa de su padre en Harán muchos años antes de ir, muchos años antes para ir a la tierra que Dios le había prometido, la tierra de Canaán. Entonces, ¿cómo se espera que vaya con sus padres? Es una pregunta, o sea, ¿a qué se refiere este versículo cuando dice irás con tus padres? Vamos a verlo. Y de hecho, encontramos más tarde, cuando está enterrado en Canaán, que dice la Torá, y Abraham exhaló su último suspiro, muriendo a una edad madura, viejo y contento, y fue reunido con sus padres. Esto lo encontramos en Génesis 25:8. Entonces, no es muy claro ¿cómo así? O sea, Abraham murió, listo, ya sabemos que Abraham murió, pero no solamente murió, sino que fue y se reunió con sus padres. Entonces, esa es una primera pregunta que uno se puede hacer. Bueno, vemos que entonces hay algo más. ¿Hay algo más? ¿O acaso será que en vida no puede ser que se reunieron porque sus padres ya habían muerto también? Entonces, ahí es donde vemos que hay muchos versículos en la Torá como que nos dan una idea de que hay algo después de esta vida física, de esta vida terrenal. Pero en todo el Tanaj no hay ninguna sección que explique detalladamente todo lo que acabamos de explicar. El tema del Gan Eden inferior, Gan Eden superior, de la resurrección de los muertos, cuál es la diferencia entre Tejía Dametín y cuál es la diferencia entre Olam Abba. O sea, todo esto no está de una manera clara en la Torah escrita. Y por esa razón vemos una distorsión también, como decía, malintencionada o con toda intención de las religiones, aprovechando, digamos, esta pista que se habla ahí como de algo después de la muerte, entonces empiezan a formar otro concepto totalmente distorsionado. Y recuerden también que no solamente los primeros cristianos tomaron el libro de los judíos, sino que también había muchos dentro de esos, entre comillas, fundadores de la iglesia, que también eran judíos, lastimosamente, que se habían apartado de la Torá, judíos herejes, y obviamente introducen mucho de estas enseñanzas judías, pero la distorsionan completamente y hoy prácticamente no se parece nada con lo que estamos hablando de Gan Eden y todo lo demás. Y acá, un segundo. Acá. Otra historia que nos da una pista, como decíamos, la historia de rey Saúl, invocando el espíritu de Samuel. Esto lo encontramos en
en 1 Samuel 28, del 11 al 14. Y otra es con respecto a, ¿dónde está? Malaquías 3:23, que dice, Malaquías profetiza que Elías, o sea, regresará en el futuro como el presagio de la era mesiánica. Entonces, otra pregunta, ¿regresará de dónde? Entonces, como que se va a algún lugar también. Y también si subió al cielo en un carro de fuego, como dicen, entonces, ¿qué pasa allí? Entonces, vemos que la Torá, como decíamos, son como ejemplos para entender de que la Torá no es muy específica, pero nos deja entender que hay algo más, y de ahí viene todo lo que estamos explicando. ¿Ya? Un segundo. Entonces, ya, bien. Ahora, los judíos normalmente no hablamos de cielo ni de infierno. Ahora se entiende por qué. ¿Ya? Porque en verdad utilizar esas palabras es, repito, entrar en error de conceptos. Por lo tanto, para nosotros cielo e infierno no existe. ¿Por qué? Porque como la gente lo conoce, casi todo el mundo lo conoce, eso no existe. ¿Cuál es el concepto de infierno? Vamos a hablar de Geidón, ya lo hablamos. ¿Cuál es el concepto de cielo? Esto que acabamos de hablar. Gan Eden y Olam Abba, Tejian Elohim, resurrección de los muertos. Y nosotros hablamos en esos términos. Nosotros hablamos de Gan Eden, Olam Abba, Geidón. De eso que nosotros hablamos cuando necesitamos de alguna manera referirnos a estos conceptos, que si bien es importante saberlo, porque también es bueno ver que hay algo más y que es importante esforzarse aquí para recibir esa recompensa, etcétera, etcétera. Ahora dice, Olam Abba, o sea, resurrección de los muertos, es la fase final y eterna de este mundo en el que nos encontramos ahora mismo, una vez que se separa y perfecciona a través de nuestros esfuerzos. En este momento, todas las almas que estuvieron involucradas en este proceso regresarán a una existencia terrenal para experimentar los frutos de su trabajo. Escuchen eso. Olam Abba, vamos a entenderlo como resurrección de los muertos, que normalmente es lo que se entiende así. Hay otras partes, como digo, que se refieren a Gan Eden, pero vamos a entenderlo Olam Abba como resurrección de los muertos. ¿Qué es Olam Abba? La fase final, es decir, es el momento que tiene que llegar donde se va a revelar toda la grandeza de Hashem, donde Hashem va a retirar el mal del mundo, y si Hashem retira el mal del mundo, ya no va a haber dificultades, ya no va a haber Yetzer Hara, ya no va a haber mal en el mundo, ya no va a haber pruebas que digamos, superar. Entonces, eso es lo que va a pasar. ¿Y qué dice aquí? En este mundo. Por eso, si hablamos de resurrección de los muertos, es porque va a pasar en este mundo físico. ¿Ya? Es la parte final de todo este de perfeccionamiento del mundo. Así, ¿y cómo se perfecciona el mundo? Con nuestros esfuerzos. Entonces, entendemos que nosotros no andamos pensando en irnos al cielo, sino en traer el cielo a la tierra. ¿Sí? Esa es la filosofía judía, la filosofía de la Torá, o sea, vamos de filosofía como el objetivo, y Hasidut lo enseña mucho más, o sea, nosotros no andamos viviendo como esas religiones pensando en irnos a tal lugar espiritual, nosotros andamos mirando cómo con nuestros actos podemos hacer de este mundo una residencia, o sea, un lugar de la presencia divina. Por lo tanto, nuestros actos ayudan a refinar el mundo. Nuestros actos ayudan a refinar nuestro cuerpo, nuestros actos ayudan a refinar lo material. Y Hasidut se enfoca mucho en eso, ya lo hemos hablado. ¿Cómo puedo yo a través de algo completamente material y burdo servirle a Hashem? ¿Y de qué hemos hablado también, o que uno se pone a analizar? Que en la doctrina de las otras religiones hay como una separación de lo que es lo material, o sea, como si fuera algo pecaminoso, porque todo el objetivo es ese cielo espiritual. Pero acá entendemos otro gran error de concepción, y es que el objetivo por el que Hashem creó este mundo
no era para después destruirlo, cosa que también destruye aquel famoso libro Apocalipsis, ya, que algo, por ejemplo, algunos hablan del fin del mundo, ya, etcétera, etcétera. Bueno, también estas religiones, no, estas culturas como los mayas hablaron del fin del mundo, etcétera. Pero bueno, el Apocalipsis, a fin de cuentas, también tiene otras cosas ahí que se mezclan con culturas paganas, etcétera. Pero no hay un fin del mundo, todo lo contrario, hay un refinamiento del mundo. El mundo también se está renovando en la misma idea que también las almas se están viniendo a este mundo para perfeccionarse, no para perfeccionar, sino para ayudar a refinar el mundo, perdón. Entonces, nuestro objetivo no es simplemente vivir aquí para ganarnos el cielo, sino todo lo contrario, vivir aquí para ayudar a traer, entre comillas, el cielo a la tierra, es decir, perfeccionar el mundo, hacerlo, ayudar a traer esa redención lo más rápido posible. ¿Ya hay una fecha establecida para eso? ¿Para venir el Mashiach? Sí, no sabemos cuál, pero hay una fecha desde antes de crear el mundo. Hashem ya estableció una fecha que el Mashiach iba a venir, pero espera Hashem de que nosotros podamos traer al Mashiach antes de esa fecha. Esa fecha es como quien dice la que sí o sí va a llegar Mashiach. Pero espera a él que con nuestros actos, de lo que estamos hablando, podamos traer precisamente eso a la Nabá, porque si llega Mashiach, después de la era mesiánica, del reinado del Mesías, viene la resurrección de los muertos. No todo es junto. No es que llegó el Mashiach y enseguida también hay resurrección de los muertos, no. Primero hay una era mesiánica y después viene el proceso que llamamos Tejía la Mequim. Y si nuestros actos son los que causan ese perfeccionamiento, o que causan que precisamente se revele todo este Olam Haba, entonces en eso debemos enfocarnos, y es lo que resumimos en palabras muy bonitas: traer el cielo a la tierra, o sea, refinar estos materiales. Ahora, podemos tener entonces cuatro etapas o 4 momentos. Tenemos el momento del mundo actual, digamos, que es este mundo, obviamente, lo que estamos viviendo, tal cual como se está viviendo, un mundo con dificultades, con un mal que es bastante visible, etc. Tenemos otro momento, que es el Gan Eden, que existe también ahora. Gan Eden existe. O sea, Gan Eden es un mundo paralelo, vamos a decirlo así, no paralelo, vamos a perjudicar con eso. Un mundo espiritual que existe también, donde las almas van ahí a esperar recompensa de resurrección de los muertos. Y ese mundo todavía, digo, en este momento está existiendo. Olam Haba, no. Como ya dijimos, ningún ojo ha visto el mundo venidero, refiriéndose a la resurrección de los muertos. Y la era de Mashiach va a ser también aquí en este mundo, pero no ahora, va a ser más adelante, pero va a ser aquí en este mundo, no va a ser en el Gan Eden, obviamente va a ser aquí. Y la resurrección de los muertos también va a ser aquí, va a ser en la etapa final de la era mesiánica. Y después de la resurrección de los muertos, entonces ahí sí se completa como que todo el ciclo, y ahí empieza realmente lo que se llama el mundo siguiente. O sea, el mundo siguiente después de todo este proceso que acabamos de ver. Después de que resuciten los muertos, entonces ahora viene una vida eterna en un mundo que es el que estamos esperando. Pero ¿cuál mundo es? No es otro mundo, es este mundo, solamente un mundo que va a estar renovado, refinado. Así como los cuerpos se van refinando también en la medida que nacemos y venimos nuevamente al mundo, también el mundo está en un proceso de refinamiento. El mundo está en un proceso de perfección. Y esa perfección la va a completar también Hashem, como ya dijimos. Entonces, cuando todo esto pase, entonces, ¿a qué se le llama Olam Haba? Después de la resurrección de los muertos, ese mundo donde vamos a estar habitando, vamos a estar viviendo todos, un mundo donde vamos a vivir eternamente, y vamos a estar donde ya no va a haber el mal en este mundo. Ahora, con respecto a... Un segundito, busco aquí un documento del curso que tengo acá. Segundo.
Bien, segundo. Con respecto al Gan Eden o Jardín del Edén, hay otra cosa que es importante saber, y es que estos jardines no son estáticos como tal. O sea, hay diferentes, o sea, hay un nivel superior y uno inferior, como ya dijimos. Pero dentro de cada nivel hay muchas estaciones, entre comillas, muchísimas. Y un tiempo, entre comillas, espiritual. También, como dijimos, cada quien disfruta de los, entre comillas, frutos que merece. O sea, no todo el mundo experimenta el Gan Eden de la misma forma. No todas las almas experimentan el Gan Eden de la misma forma. Y también en el Gan Eden, también las almas pueden de alguna manera seguir logrando su crecimiento, su avance de etapa en etapa. O sea, como para ir subiendo dentro de esos niveles del Gan Eden. Yo decía también en la clase pasada que hay una manera también que las almas pueden ascender, es en su servicio, y es también volviendo a nacer en este mundo para incrementar sus méritos y precisamente subir, y nuevamente que dejan este mundo, poder entrar a un nivel un poquito más elevado y así ir subiendo. Pero ahí entramos en otro concepto que se hace bastante complejo, lo vamos a hacer en una clase aparte. Yo creo que después de esta clase ya podríamos entrar un poco con estos conceptos del tema de Gilgul, de reencarnaciones. Porque dentro de lo que llamamos Gilgulín, primer mito que hay que quitar de la cabeza, es que uno piensa que el alma tal cual como deja el cuerpo, así va a regresar. Y no es así. A veces el alma es fraccionada. A veces el alma es fraccionada en diferentes personas. Por ejemplo, no sé si han visto el libro de Rabino Anram, que habla del libro de la reencarnación, que es un libro bastante básico, un lenguaje bastante entendible, muy bueno para entender de manera general estos conceptos. Ahí el Rabino Anillar cita mucho a Ramamipano y Sarai Gulin de Arizal también, pero trae cosas muy, o sea, un lenguaje bastante entendible, y ahí se habla, por ejemplo, de que Caín reencarnó en el egipcio que Moshe mató, en Yitro, y ¿cuál fue el otro? Se me escapa el otro. El egipcio que Moshe mató, Yitro. ¿Ahora? Ah, creo que sí fue, no me acuerdo, el otro sí no me acuerdo, no voy a poner bien. Pero lo interesante de esto es que estamos hablando de un alma que se partió en tres, vamos a decirlo así, dentro de lo que logramos conocer. Entonces Rabino explica ahí de que su pecado fue tan difícil que una manera de poder limpiarlo era así. Pues aquí vemos, nos da una pista de algo que ocurre a un nivel que no podemos entender, que no podemos especular, que son cosas, como dice la Torah, lo que está oculto es para mí, lo que está revelado es para nosotros, pero lo que está oculto es para Hashem. Es un cálculo que no hacemos nosotros. Pero cuando hablamos de Gilgulín, el tema se multiplica en complejidad muchísimo más. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de hecho, por eso es sano de uno no ponerse a especular en estos temas, porque sí, porque realmente vamos a de pronto engañarnos nosotros mismos o creernos algunas cosas que no son ciertas, etc. Pero dentro de lo que los sabios enseñan, también hay otro concepto dentro de esto que llamamos Gilgul, el concepto de Ibur. Ibur es como un alma que no necesariamente toma un cuerpo, o sea, no nace, sino que se apega al alma de otra persona en vida. O sea, entra momentáneamente al cuerpo de otra persona que está viviendo. ¿Ya? Eso es una especie de, bueno, se llama Ibur. El alma no reencarnó, porque reencarnar es como que toma un cuerpo como tal y empieza a existir en este mundo como un ser humano. Pero hay otras almas que están en el Gan Eden y bajan y se apegan a otras almas solamente a veces para ayudarle a cumplir una mitzvah o etcétera. Y eso les ayuda a ellos también a subir de nivel. ¿Ves? Entonces, vemos cómo las almas que están en el Gan Eden pueden seguir
de alguna manera, seguir buscando la manera de ascender en su nivel y de experimentar, obviamente, las delicias del jardín del Edén. En la medida que avanzan, cada vez son más deliciosas todas esas cosas que ellos experimentan, esa revelación de Hashem. Entonces, una manera en que se hace a veces es el alma baja a un cuerpo, ¿ya? Y le ayuda a cumplir una misbah, llámese tefilín, llámese lo que sea, alguna misbah, y le permite esto avanzar también en su nivel. Por eso dicen, donde es que los sabios dicen, no tengo la cita aquí ahorita, pero un segundo de si la encuentro, que dice que los justos no descansan. No recuerdo dónde está eso. Bueno, si la encontramos ahorita se los comento. Pero está dicho eso, las almas de los justos no descansan. ¿A qué se refiere esto? Pues la gente pensaría, si sigue pensando en los conceptos erróneos que hablamos, cuando hablamos que no hay descanso, precisamente la gente piensa en infierno. Pero si estamos hablando de las almas de los justos, ya como que uno piensa, bueno, si no descansan, ¿qué hacen entonces? No van al Ginnón, no van a estar ahí. Entonces se refiere precisamente a que las almas de los justos, aunque están en el jardín del Edén, aunque estén en Gan Edén, como dije, siguen tratando, buscando la manera de avanzar. Y algunas de las que mencioné son maneras en las que pueden seguir avanzando. ¿Dónde viene el descanso? Después de resurrección de los muertos. Ahí viene el descanso de verdad. Ahí ya no hay manera dentro de lo que se sabe, pues como que ya no hay manera de subir de nivel, sino recibir la recompensa como tal de todas las misbot que se hicieron aquí. Ahora, vamos a leer un poquito aquí de un artículo que tengo de la página de Chabad. Dice, el Gan Eden, como dijimos, coincide con la fase actual de nuestra realidad. O sea, Gan Eden existe también en esta actualidad, o sea, pero en otra realidad, no en este mundo físico. Estos son días de trabajo, trabajando por un mundo en su último estado de existencia. Se puede pensar en el Gan Eden como la consecuencia natural de la muerte para un trabajador abnegado. Digamos que un alma estuvo muy comprometida con las buenas obras y el estudio de la Torá en esta vida. El problema es que en esta vida simplemente no es posible experimentar el gran placer de estos hechos y sabiduría trajeron al universo y a su creador desde el interior del cuerpo físico. Pero una vez que el alma sale de su caparazón corporal, o sea, de su cuerpo, es decir, cuando muere la persona, naturalmente se eleva al Gan Eden, una realidad en la que puede disfrutar de los rayos de la Shekhinah. Allí puede disfrutar, ese es el disfrute. Esto de los rayos de la Shekhinah lo encontramos en Talmud Berajot en la página 17a. Un reino espiritual donde esa luz puede percibirse y disfrutarse sin el obstáculo y la limitación del cuerpo físico. Escuchen eso. Un reino espiritual donde donde esa luz, o sea, la luz de la Shekhinah, la luz de la divinidad, puede percibirse y disfrutarse sin el obstáculo y la limitación del cuerpo físico. Esto es lo que también algunas religiones o culturas han desarrollado una teoría, una religión, una cultura, lo que sea, en base a ver el cuerpo como un obstáculo. Sobre todo los tibetanos, todo esto como si fuera realmente un problema. Y aquí está diciendo que en verdad, de cierta forma es un obstáculo, es decir, no puede uno experimentar, ni siquiera Moshe Rabbeinu podía experimentar toda la divinidad o no toda, pues lo máximo que él pudiera experimentar estando todavía en un cuerpo físico. Pero obviamente estamos hablando de Gan Eden, pero el objetivo final es con cuerpo, es la resurrección de los muertos. Pero hablando de Gan Eden, en verdad, allí se puede experimentar, aún en este momento que todavía estamos existiendo en este mundo, que no ha habido todavía la era mesiánica, aún en este momento se puede experimentar allí una gran revelación, un gran placer de experimentar la Shekhinah, y esto no podría hacerse con el cuerpo físico. Por esa razón, en el momento que el alma deja el cuerpo, puede ascender a esos lugares y puede experimentar ese placer de acuerdo a su trabajo en este mundo. Si tiene dificultades para imaginar el placer sin un cuerpo, piensa en los muchos placeres espirituales que tiene incluso en esta vida.
La música, el arte y la buena literatura lo elevan un poco de lo mundano a una forma de disfrute menos física. Los artistas, por ejemplo, son generalmente personas un poco más espirituales, dice uno. Están más conectados con ese mundo de creatividad, etc. Luego está el placer de una encantadora perla de sabiduría o el deleite espiritual que proviene de ayudar a otros ser vivo. Estos son placeres espirituales que podemos experimentar incluso dentro de los límites de este cuerpo. Pero sin un cuerpo físico, el deleite se vuelve inimaginable, intenso. Tan intenso nos dicen que sin el equipo adecuado, nuestras almas se disolverían en la luz. O sea, ¿qué significa eso sin el equipo adecuado? O sea, tan intensa es esa experiencia en el Gan Eden que algo debe protegernos para poder recibir esa revelación, experimentar esa revelación. Y es ahí donde el Zohar y el Shara Kedusha nos habla de la bata de los sabios, dice el Shara Kedusha, el Rabbi Haim Vital le llama así, la bata de los sabios. El Zohar la llama ropa, ya, simplemente ropa. ¿Y qué es esa ropa? Si estamos hablando de cosas espirituales, nos está hablando realmente de una ropa tejida de los misbot que se hicieron en este mundo. Esa es la ropa. Eso es lo que le da a la persona la capacidad de poder experimentar esa revelación a ese nivel en el Gan Eden. ¿Qué pasa si una persona obviamente ¿por qué no se hace merecedor de entrar a ese lugar? Porque no ha hecho lo suficiente ropa, entre comillas, para poder percibir la divinidad hasta ese nivel. Y si quiere llegar ahí, ¿qué tiene que hacer? Misbot, para poder construir los méritos suficientes, como esa vestimenta blanca, para poder entrar a ese mundo llamado Gan Eden. Y eso lo vemos también, que eso lo llama el Zohar, como dijimos, ropa. Aquí tengo una cita del Zohar 1, 224a. Por cada misbah que la persona hace en esta vida, su alma recibe otra capa de protección que le permite viajar más y más profundamente en la luz sin evaporarse en el plasma cósmico. O sea, una manera de decirlo muy interesante, pero sin experimentar la divinidad sin anularse en él. Ahora, este es el punto que quería llegar. ¿Tienen las almas en el Gan Eden alguna conexión con nosotros que permanecemos en cuerpo físico? Sí. El Zohar afirma que si no fuera por la intervención de aquellas almas que ya nos han dejado, nuestro mundo no duraría ni por un momento. Esto está en el Zohar 2, 70b. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de que si no fuera por la intervención de aquellas almas que ya nos han dejado, nuestro mundo no duraría ni un momento? Vamos a entenderlo. Dice, asimismo, en determinadas circunstancias, un alma puede venir a visitar a una persona viva desde su lugar en el Gan Eden, aunque dejar su cielo espiritual, ya dijimos cómo se entiende cielo, por este espacio físico oscuro, es una visita muy dolorosa y difícil. O sea, a pesar de que ellas pueden dejar por un momento esas almas su Gan Eden, obviamente al venir aquí, de estar experimentando esa revelación, ese nivel y salir de allá, alejarse, es doloroso. O sea, es un sufrimiento que experimenta el alma al alejarse de ese lugar. Pero, ¿para qué entonces baja? Si le duele. Y ese no es un dolor como nosotros entendemos el dolor físico. Es un dolor de simplemente alejarse de la presencia divina. ¿Para qué baja entonces el alma? A sufrir. Porque un descenso conlleva un ascenso posterior. ¿Ves? Eso es todo. O sea, si nosotros estamos aquí en este mundo, aquí charlando, hablando, escuchando la clase, y estamos presentes aquí, no en la clase me refiero en este mundo, es precisamente porque tenemos cosas que trabajar. Ya nuestra alma descendió a este mundo a través de la unión de nuestros padres y de Hashem como socio, pero entonces tenemos que trabajar. Nuestras almas vinieron a este mundo porque quieren seguir subiendo de nivel. Ya, pongámonos a pensar por un momento, tal vez muchos de ustedes en algún momento en una vida pasada quisieron abrazar las 7 leyes y tal vez no pudieron, o llegaron casi al punto, pero no las pudieron abrazar. Y hoy día la pueden hacer. Y quién sabe si más adelante, en una vida siguiente, tal vez se conviertan en el judaísmo, no lo sé.
¿Sí entiende? Pero el punto es que si estamos aquí es porque estamos trabajando y necesitamos sí o sí subir de nivel. Subir de nivel significa incrementar el misbot. ¿Y qué pasaba si la persona en vez de mejorar, empeora? Dijimos, entonces Hashem es tan bondadoso que toma esa alma y la envía al Geinom para limpiarla, para que no se dañe más de lo que se había, de lo que había avanzado, vamos a decirlo así. Ahora dice, asimismo, en determinadas circunstancias, un alma puede venir a visitar a una persona viva desde su lugar en el Gan Eden, aunque dejar su cielo espiritual por este espacio físico oscuro es una visita muy dolorosa y difícil. Elías el profeta es uno de ellos que se desliza de un lado al otro en este ámbito del Gan Eden, que decimos siempre para pesas, le ponemos una silla también, etcétera. Gan Eden tampoco es la inquietud, perdón, Gan Eden tampoco es la quietud o la estática del cielo que algunos imaginan, como ya dijimos. Las almas se elevan cada año el día de su paso a un cielo aún más elevado para alcanzar una conciencia y un placer divinos aún más elevados. El estudio, la oración y las obras de caridad de aquellos que han dejado atrás en esta tierra pueden ayudarlo en este viaje cada vez más elevado. Esto es otra cosa que también nos enseña la Kabbalah, que a veces cuando un descendiente de una persona hace uno o cosa, o un acto de bondad, a veces puede ayudar a esos ancestros, vamos a decirlo así, a seguir subiendo su nivel también. O como dijimos, la sedacá, como dijimos, todas estas cosas, un acto de oración, las obras de caridad, de aquellos que han dejado atrás en esta tierra, pueden ayudarlo en este viaje cada vez más elevado. Los estudiantes de los sabios, aquí están. Los estudiantes de los sabios no descansan, dice el Talmud, ni en este mundo ni en el mundo venidero. Vamos a ver dónde está esto. Esto está en el Talmud Berajot 64a, también en Moed Katan 29a. Dice, los estudiantes, traduciendo al hebreo, los Talmidei Jajamim. O sea, los Talmidei Jajamim no descansan ni en este mundo ni en el venidero. Por muy bueno que sea, el Gan Eden nunca puede proporcionar la recompensa máxima. Ya dijimos, ¿cuál es la recompensa máxima? Todavía la estamos esperando. Y todavía ellos también en el Gan Eden la están esperando. Lo que viene después de la resurrección de los muertos. Entonces, aún así, el Gan Eden es un placer bastante grande, pero no es la recompensa máxima. Es por eso que el placer espiritual y celestial del Gan Eden se comparan con la luz. La luz siempre se trata de otra cosa. El objeto que se refleja o la luminaria que la genera, la luz nunca es la cosa misma. Pero cuando un alma dentro de un cuerpo ayudó a otro ser humano y guardó Shabbat, se puso tefilín o hizo alguna otra misbah, tanto el alma como el cuerpo establecieron una conexión directa y atemporal con la esencia misma de Dios, no solo con su luz o sus emanaciones. Para que el universo sea justo y equilibrado en algún momento, tanto el cuerpo como el alma tendrán que alcanzar una experiencia tangible de la conexión de la que fueron responsables. Solo que tal experiencia no puede llegar hasta que todas las almas hayan completado colectivamente su misión, aquí abajo en cuerpos vivos, quitando la aspereza que impide sentir esa experiencia. O sea, esa conexión, por decirlo así, el alma aquella que bajó y se apegó a una persona en vida, la ayudó a cumplir una misma, de alguna manera queda una conexión ahí que se va a revelar, pero ¿dónde? Después de la resurrección de los muertos, esa conexión se va a revelar mucho más, de una manera más especial. Y hay que entender otra cosa. Primero, estos temas son, como dije, tómenselo con cuidado, o sea, no es para poner especular o que yo sentí que algo entró en mí, cosas así. Ya estamos maduros como para andar en estas cosas, ¿no? Ya se supone que ya vienen de un curso bastante amplio con el rabino Grossman y todo esto, son personas que ya vienen estudiando hace tiempo. Y muchas de esas experiencias, entre comillas, a veces no son más que malas jugadas de nuestro consciente o subconsciente, o precisamente todavía ese Egipto que hay que sacar, que hay que depurar de las religiones, porque en verdad a pesar de que estamos hablando de estas cosas que son ciertas, es una teoría general, pero ponerse a hablar de que a mí me pasó tal cosa, o que yo escuché, o que tal cosa,
puede ser un gran error, puede ser un retroceso, porque no tenemos certeza de eso. Si tuviéramos grandes rabinos como el Área Kadosh, como el Baal Shem Tov, pudiéramos tener certeza de esas cosas porque ellos pudieran darnos la certeza. Pero nosotros puede ser simplemente especulaciones. Y además que con esto del Ibur, en verdad no se siente. Cuando un alma se apega a otra, un alma buena se apega a otra, no se siente. O sea, la persona no lo siente. Y si es un gran sadik, una persona que tiene esa sensibilidad, hay historias de Jajamín que pueden llegar a sentir cuando esa alma les deja, porque como que sienten como que algo bajó en ellos, es decir, algo como que algo bajo de nivel en el momento que el alma los deja. Pero solamente quienes tienen esa sensibilidad, los sadiquín grandes, hay historias de Talmud que pueden experimentar esa sensación, pero de resto eso no se siente. ¿Cuál sí se siente? Cuando lo que entra es un alma bastante dañada, vamos a decirlo así. O sea, eso ya no es un ibur, se llama un dibuk. Es lo que se conoce también como posesión. Pero también en eso hay mucho Hollywood, hay mucha mentira también sobre el tema de las posesiones. No es tampoco como la gente lo entiende. Pero también hay un concepto en el judaísmo sobre el tema de lo que es una posesión y por qué se daban, porque ya hoy día no hay eso. Entonces, eso también lo podemos mirar muy resumidamente. Yo hice una clase más profunda sobre eso, pero quiero hablarlo muy resumido, de pronto en una próxima clase. Pero esa alma que está a veces por allí vagando, esperando su juicio, almas que están siendo atormentadas por cosas que hicieron, a veces se le da permiso de entrar, se le daba pues permiso de entrar en un cuerpo, y esa sí se siente porque empieza a hacer sufrir a la persona. ¿Ya? Pero correspondiente a lo que estamos hablando, que es un alma que baja de Gan Eden, un alma muy elevada, eso es imperceptible. Ya, no se siente, todo lo contrario, el alma viene a beneficiar. Y de alguna manera él también se beneficia. O sea, digamos, el alma ayuda a otro a cumplir la misma, o ponerse tefilín, y de cierta forma el alma también se puso tefilín. Pero ¿cómo lo hizo? Necesitaba un vehículo, necesitaba un cuerpo. ¿Cómo lo hizo? Pues entró momentáneamente en el cuerpo de otro judío, cumplió esa misma, y así los dos se ayudaron, vamos a decir así. Y por eso generan como ese vínculo. Y esto es mucho más complejo. Obviamente yo no logro comprender. Esto es una cosa que muy compleja y muy confusa, y sin una orientación adecuada es mejor no meterse en estudiar esas cosas. Pero obviamente también esto pasa, hay almas que también van a las naciones. ¿Ya? Eso también lo trae el Sarah el Gurin en el capítulo 7, de que a veces Hashem manda almas a personas de las naciones. ¿Ves? Entonces, esto tiene todo un tema que son misterios que no logramos conocer, pero obvio que entendemos entonces que sí nos interesa entender de que hay una interacción entre ese, entre comillas, cielo y tierra, en un beneficio mutuo que tiene que haber en el refinamiento, y también va a llegar un momento donde esta conexión se va a hacer revelada cuando se resuciten los muertos y venga toda la vida eterna, una vida de estudio de Torah, etcétera, etcétera. Pero saber cómo Hashem mueve eso, no lo sabemos. Son cosas que hay que dejárselas a él. No sabemos qué almas manda para aquí, qué almas manda para allá. Por eso también aprovecho para decirlo también, cuando hay personas que dicen, yo siento que en mi vida pasada fui judío, por eso necesito convertirme. En eso no podemos asegurar nada. Ya, y si usted le preguntan en un Beidín por qué quiere convertirse y dice eso, pues no le van a tomar en serio, porque no hay manera de comprobar eso. Ya, que realmente la idea de conversión debe ser racional, no por que yo siento que mi vida pasada, que siento un amor por Israel. Pues eso es lo que deben sentir las naciones, un amor por Israel. Ya, Israel también un amor por las naciones, ayudarles. A final de cuentas, estas cosas es posible que pasen, es posible que el alma de un judío puede venir en una vida como no judío, eso es cierto, también el libro de Rabbi Nanra lo menciona, pero no podemos, o sea, debemos nosotros, con todo esto que estamos aprendiendo con la Hasidut, mantener en control nuestras emociones, conocer las verdades que estamos estudiando,
más no ser víctima de nuestras emociones haciéndonos creer cosas que tal vez no son ciertas y que no tenemos manera de saberlas. Entonces, ese es el gran contraste de estas cosas. Existen estas cosas, existen todo esto que estamos hablando, de las almas que a veces se apegan y ayudan a una misma, sí existen, pero más allá de saber la teoría, yo no debo ponerme a inventar o dejarme llevar por las emociones de que sentí o escuché o tal cosa, porque están cayendo precisamente en lo que pasaba en las religiones, que prácticamente todo era emoción y muy poco razonamiento e intelecto. Y entonces todo este conocimiento es realmente para darnos una, como decíamos al principio, para desmitificar muchas cosas. Acá, un segundo. Bien, vamos a dejar ahí. Después viene el tema de la era mesiánica. Vamos a decirle, leo muy rápidamente aquí lo de la era mesiánica. Dice, de esto se trata la historia, toda esta historia en etapas, como dijimos, un proceso de refinamiento gradual, eliminando lo malo y abrazando el bien precioso hasta que el mundo pueda ser como estaba destinado a ser desde el principio. En un proceso llamado Tikkun o Tikkun Olam. ¿Quién ayuda al mundo al Tikkun Olam? Israel. Ya. Ahora, esto aquí da una explicación una explicación no, nos da una idea muy vaga, pero por lo menos es una idea. La gente se pregunta, mi hija me preguntaba ayer, ¿pero por qué? Porque hay gente que no gusta de los judíos. Porque hay gente que odia a los judíos, me preguntaba. Y a veces la respuesta es esta, o sea, es Tikkun Olam, hay rectificación del mundo, o sea, el pueblo judío como tal, está precisamente ayudando a rectificar el mundo y está ayudando también a que precisamente, por ejemplo, yo analizaba también, les decía, me parece que lo comenté aquí, no sé, que miren que después de lo que pasó en la Shoah es que viene todo el tema de este despertar de las almas también y toda esta manera de poder comunicarnos y por primera vez el pueblo judío se abre a enseñar sobre estas cosas. Entonces, esto no lo puedo decir con certeza, pero se ve que ahí tiene que ver el Tikkun Olam. Y esto es para precisamente provocar o permitir que se dé la era mesiánica, o sea, la venida del Mashiach. El programa para refinar este mundo se llama Torah Mitzvot. Cuantas más mitzvot hacemos, más refinado se vuelve este mundo. Como con cualquier refinamiento, el trabajo se intensifica a medida que se desarrolla el proceso, a medida que se eliminan las impurezas más ásperas y difíciles y se revela la belleza más profunda del producto final. Las almas involucradas en el proceso a veces pueden ser arrastradas hacia la escoria, arrastrando gran parte del bien que se logró con ellas y causando grandes reveses. Pero eventualmente cada alma regresará llevando consigo todo el bien que se perdió, elevándolo todo a un nivel más alto del que hubiera logrado sin ese fracaso. A medida que las cosas mejoran, lo oscuro, lo malo y lo feo a menudo parece volverse aún más dominantes. Eso es solo porque el trabajo Tikkun ha llegado con éxito a los recovecos más profundos de la guarida de la oscuridad, donde nos espera el trabajo más exigente. Esto lo trae Rebe también en una sijá, una parashá, que entre más se acerque la Geulah, también se va a ver un poco más de ocultamiento, o sea, de oscuridad. O sea, va a ser un poco difícil porque precisamente es como que se está refinando todo lo que tiene que refinarse y va quedando cada vez menos cosas sin refinar y por eso se va como poniendo un poco más densa la oscuridad antes de la Geulah. Para extraer los poderes internos del alma que requiere este trabajo, la oscuridad desafía al alma con su repertorio completo de dispositivos, hasta que en algún momento no revelado, que según todos los indicios es sumamente inminente, se hará el acabado del producto final, entonces se levantarán las cortinas y la historia entrará en los días del Mashiach. Lo que estamos hablando, la oscuridad se va a hacer un poco más densa y todos estamos de acuerdo de que estamos cercanos a la revelación del Mashiach. Eso se está viendo, todo lo que está pasando en el mundo, pero nadie sabe exactamente qué día es, pero en cualquier momento se levantarán las cortinas, como dice aquí, y la historia se demostrará a todo el mundo, a Hashem. Así, cuando surgirá un gran maestro y líder, con el consentimiento y el apoyo de todos los pueblos, reconstruirá el templo de Jerusalén. Todo el pueblo judío regresará a su tierra natal para escuchar las más profundas y dulces enseñanzas de la sabiduría de la Torá, de este gran maestro, rey,
Las naciones del mundo también vivirán en paz y prosperidad, ya que ninguna nación alzará la espada contra otra, ni aprenderá más la guerra, como está dicho en Isaías 2:4. Finalmente podremos cumplir las enseñanzas de la Torá al máximo hasta que la tierra se llene de sabiduría como las aguas que cubren el fondo del océano. El problema entonces no será con nuestro medio ambiente, sino con las muchas almas que todavía necesitan tikkun, almas conocidas como Eretz Rab, literalmente la multitud mixta. Mientras una sola alma permanezca sin repararse ni perfeccionar, las almas de Israel y de toda la humanidad siguen siendo inherentemente carentes. O sea, esto es un refinamiento de todo el pueblo de Israel también, y de paso también obviamente lo que está pasando, estamos ayudando a precisamente que muchas naciones empiecen a refinarse. Este tipo final ocurrirá en la era mesiánica a través de las mitzvot y el estudio de la Torá de ese tiempo, junto con el servicio del Templo de Jerusalén. Nuestro universo y todo lo que habita en él se elevarán en un estado supremo aún más elevado hasta que alcance el estado que Dios quiso para él, o sea, para este mundo desde el principio de su creación. Habremos logrado tanto como sea posible para los seres humanos en la tierra, con las mitzvot por el cielo. Ahora llega el turno de Dios por responder. Hacemos todo lo que podemos, se completa el resto. Bien, ahí vamos a dejar por el día de hoy. Abrimos el espacio a preguntas, si tienen preguntas. Gracias, querido Rab. Muy bien, vamos a ver nuestra primera participación, estimado Mauricio. Adelante. Sí. Buenas noches, Rab. Estaba viendo lo de ahorita de el Mesías, de la era mesiánica, pero aquí y hablamos de lo que no hemos hablado, bueno, a lo mejor en el tema, ahorita no entra en eso, el de los ángeles. Cuando venga la redención y todo, y el mundo venidero, y ya ve que se va a reconstruir el templo y todo ese asunto, la función de los ángeles, ellos ahí se volverán ahora sí como seres, digamos, de carne y hueso como nosotros, o seguirán siendo seres espirituales. Bueno, en verdad no he escuchado, no he leído algo sobre, buena pregunta sobre el tema de los ángeles, pero aquí digamos lo que estamos hablando es precisamente el perfeccionamiento que está trayendo el humano, el ser humano como precisamente la parte física. Los mensajes cumplen una función, digo, los mensajeros, los ángeles cumplen una función precisamente de mensajeros entre Hashem y los seres humanos también y su mundo. Pero los ángeles como tal, ellos no están trabajando en este mundo, en ningún momento se corporizan, en ningún momento están tomando méritos, vamos a decirlo así. De hecho, Rabino Arran lo explica en su libro, de que los ángeles no quisieron, en principio, cuando se causó la división de las almas, los ángeles no quisieron venir a este mundo como tal y tomar méritos, o sea, rectificarse y eso. Por esa razón ellos no tienen precisamente esa capacidad de refinarse, y si lo miramos así, pues no tienen como tal una recompensa. De seguro van a seguir haciendo su labor, pero ¿cómo va a hacer esa labor? No sé, ya no lo sé. Pero en cuanto a los méritos y digamos que va a tomar cuerpo y eso, no. Eso sí le puedo decir que no, porque precisamente esa oportunidad se dio al principio de la creación y ellos, algunos no quisieron, y por esa razón ya no hay oportunidad, y obviamente si no trabajaron en este mundo, no tomaron cuerpo, pues obviamente no es correcto que ellos van a tomar cuerpo entonces ya para recibir una recompensa que ni siquiera hicieron. O sea, ¿qué recompensa van a recibir? No trabajaron en este mundo, no tomaron cuerpo. Aquí lo que queda claro que estamos diciendo es que la recompensa en el Olam Abba es precisamente el trabajo del esfuerzo de los misbot. Y los ángeles no cumplen misbot. Eso lo estudiamos también en Shavuot, que Moshe Rabenu, cuando fue a recibir la Torá, los ángeles quisieron quedarse con la Torá, y Moshe les explicó con muchos argumentos. Le dijo: la Torá dice, respeta a tu padre y a tu madre, pero ustedes no tienen ni padre ni madre. Ahora recuerda la salida de Egipto, ustedes no han salido de Egipto. Entonces Moshe les hace ver a los ángeles que los ángeles no tienen, o sea, la Torá no es para ellos, la Torá es para el pueblo de Israel en este mundo. Y así los ángeles se convencieron, y precisamente alabaron, o sea, exaltaron a Moshe, le dieron regalos,
y entendieron que la Torah no era para ellos. Por esta razón yo puedo entender de que no están como tal ellos, mucho menos para tomar cuerpo cuando ya todo termine, o empiece, vamos a decirle así, cuando llegue el mundo venidero, sino que precisamente son solamente los que están trabajando en este mundo con Torah y Misbot, como lo dijimos hace un momento. Sí, porque ahí decía pues que ya todo va a ser revelado, o sea, como que ya vamos a entender más, ahora sí, a Dios, con ese, lo que usted nos ha explicado, lo que entendemos, que ya vamos ahora sí como que a discernir un poquito más lo que es Dios y todo eso. Bueno, o sea, pensaba yo, o me hacía esa pregunta, bueno, también en ese momento también, cuando ya Moisés y Aarón hagan los sacrificios y todo ese asunto en el tabernáculo, entonces los ángeles van a descender junto en ese momento y, o sea, ahora digamos que ahora sí se va a unir, como usted dice, que el cielo tiene que bajar, o sea, el mundo espiritual, que Dios quiere residir en este mundo terrenal, obviamente. Entonces, bueno, pues también decía, bueno, pues también a lo mejor los ángeles tienen que bajar y a lo mejor tomar una forma de cuerpo para, pues ahora sí como, digamos, como convivir con los nuevos seres humanos, ¿no? Porque ya vamos a estar, ¿no? De impurezas y todo ese asunto, ¿no? Por eso hacía la pregunta. Mire, sí, no, muy buena pregunta. Lo que yo le dije que no puedo saber porque la verdad no he leído, es el tema de qué va a pasar con los ángeles. O sea, digamos, qué función van a hacer. Pero mire, por ejemplo, tal vez una pista la tenemos en lo que dice el Midrash sobre cuando Adán fue creado, que los ángeles le servían a él. ¿Ya? Entonces, puede ser que esa puede ser su función nuevamente cuando ya estemos interactuando. O sea, de que va a haber una interacción, sí. Cuando usted dice el cielo va a ser, o sea, lo espiritual va a ser revelado, sí, va a haber una interacción. Los ángeles no van a ser destruidos tampoco. Entonces, algo va a cambiar, sí. No sé cómo se va a dar, es decir, cuál va a ser esa interacción, no lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que precisamente ellos no pueden corporizarse porque ya no tiene sentido. Porque el sentido de corporizarse, lo que estamos viendo ahora, es precisamente para hacer Torah y Misbod y a ellos no se les entregó la Torah. Bueno, gracias. Sí. No, excelente, muchas gracias a usted también. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Vemos. Hay preguntas por el chat también. Yo vi que estaban escribiendo, pero no logro ver porque estaban en el celular. No hay preguntas, pero hay como opiniones que les estoy leyendo. Por ejemplo, estimada Bel, que dice: Los ángeles no se elevan de nivel, es algo para el ser humano que podemos refinarnos. Dice: a veces yo digo que quien me mandó a decir que quería un cuerpo. Correcto. Ok. Entonces, ¿no hay más preguntas? ¿Todo está bien? Creo que todo está bien, todos entendemos la clase. Muy bonita la clase, la verdad, Rab, Baruch Hashem, muy hermosa, muy profunda, que hay muchos conceptos. Creo que esta clase se debe de extender, opinión, se debe extender sobre el tema del Gilgul, de lo que es las reencarnaciones. Sé que es un tema muy extenso, muy delicado, pero realmente eso se relaciona porque es precisamente donde se toca muy por encima, pero en realidad se trata de los niveles de las almas. No todos los seres humanos tenemos los mismos niveles de las almas, porque tenemos diferentes, por decir, diferentes niveles por la reencarnación en la que estamos. Pues todo eso tiene mucho que ver. Esto recuerda mucho, querido Raúl, mi opinión, al Salmo 145, donde dice que el Eterno, él gobierna, Él es rey sobre todas las generaciones. Entonces, nosotros, el ser humano, estamos encapsulados, por decirlo así, en el tiempo y en el espacio. Pero Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es, Él está fuera del tiempo y del espacio. Entonces, nosotros somos encapsulados en tiempo y espacio en diferentes reencarnaciones, en diferentes misiones, diferentes niveles, porque se va acercando cada vez más se va refinando los niveles del alma. Y esto es, voy a poner una alegoría, a ver si para los que no están muy familiarizados con este tema, porque miro bastante nuevos, yo lo pongo algo así, querido Rap, como un juego de ajedrez.
¿verdad? Que la meta es llegar la reina a la orilla, pero entonces el Eterno está jugando, está moviendo, está haciendo los cálculos, y está moviendo, está tratando, está moviendo, y Él es el que está orquestando las almas, las está moviendo, porque el propósito principal del alma es acercarse más al Creador, refinarse, ser mejor, elevarse. Y eso es, entonces, de acuerdo a ustedes, estamos en ese juego de ajedrez, por decirlo así, donde el Kadosh Baruj Hu está ahí. Por esa razón es que cada persona tiene interés diferente. Cada persona es diferente. A una les interesa más la espiritualidad, otros están diferentes porque son temas de almas, son las capas de las almas. Entonces, es un tema muy profundo, muy interesante, y Baruch Hashem, muchas gracias, querido Rab. No, vamos a aprovechar para hacer la publicidad para la próxima clase. Sí. En la próxima clase vamos a hablar de Gilgulín, dentro de algo que se puede comprender de manera general, o sea, no algo sencillo, pero que al mismo tiempo es profundo y nos permite entender, o sea, nos beneficia o les beneficia también a ustedes en entender ese proceso de refinamiento, como tú lo estás comentando. Entonces, no solamente una clase general, sino también vamos con Hasidut a traer, bueno, ¿en qué me sirve saber este tema de los Gilgulín? ¿Cómo lo puedo traer en mi vida práctica? Entonces, vamos a preparar una clase para la próxima, sobre eso. Y de hecho también se me olvidó, me va a tener que recordar antes de la clase, lo de preparar la historia hasídica. Se me olvidó también ahorita, me acabo de acordar. Entonces, para la próxima clase traemos la historia y que tenga que ver también con el tema del Gilgulín. Y bueno, ahí queda el tema para la próxima clase. Específicamente vamos a hablar de eso, de los Gilgulín, y después de esa clase vamos a pasar a entender un poco el tema de lo que es exorcismo, digamos, de lo mal llamado exorcismo, también lo vamos a entender. Primero hay que entender este tema de las almas como lo estamos entendiendo, y después miramos el otro tema. Excelente, querido Rab. Muy bien, queda agendado. Entonces, tenemos una levantada y ya con esto vamos a culminar. Adelante, mi estimado. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Saludos, Rab. Solo con Bien. una pregunta. Cuando dicen que por la iniquidad del mundo, de la presencia de Dios se fue yendo como que a un cielo y luego al segundo cielo y al tercer cielo, ¿a qué cielo se refiere? O sea, ¿sí hay un cielo donde Dios reside? Sí, pues, ¿O ¿verdad? también Sí. está mal llamado cielo? O sea, No, o sea, yo creo que lo vamos a entender así como los niveles, digamos, como esos, lo que dijimos hace un momento, que también lo que llamamos como mundo espiritual, los cielos no son algo estático, tienen niveles, y como entre más superior esté el nivel, digamos, más cercana a la relación divina, mayor la relación divina. Y precisamente lo que el Midrash dice es que precisamente con los actos de nuestros patriarcas lograron hasta el momento de la entrega de la Torá bajar toda esa intensidad de la luz divina precisamente a este mundo, que es lo que estamos diciendo que es el objetivo al final de cuentas. Pero después, ¿qué pasó? Pasó el becerro de oro y otra vez como que esa revelación se ocultó. Pero entendamos entonces como los niveles o los cielos, como lo menciona el Midrash, como esos niveles de revelación de la presencia divina en este mundo. Vamos a entenderlo así, pues de manera sencilla. ¿Está bien? correcto, gracias. Ok, bueno, chicos, entonces les deseo una bonita noche. Me disculpo nuevamente por el retraso. Nos vemos la próxima clase con el tema de los Gilgulín. Ok. Muchas gracias, Rab. Gracias, Ram, muchas gracias. Buenas noches. Buena clase. Buenas noches, chao, chao. Gracias. Bendiciones para todos. Feliz noche. Gracias, Rab.